capítulo 3 de Yeshayahu, porque el soberano Yahweh de los ejércitos quita de Jerusalén y de Yahudá al sustentador y al fuerte toda provisión de pan y toda provisión de agua. Recuerden, esto está conectado con lo que veníamos viendo en el capítulo anterior. Ya habíamos visto la conexión que tenía con los sellos y, por ejemplo, en este aspecto, en este punto, con el tercer sello, que es el hambre mundial, principalmente hambre por la palabra. Recuerden que Yahushua es el pan de vida y el agua de vida, así como dice aquí, toda provisión de pan y toda provisión de agua, porque el soberano Yahweh de los ejércitos quita de Jerusalén y de Yahudá. Ahora, esto sucede en una forma literal y ya ha pasado por el pecado del pueblo. Va a volver a suceder en nuestro tiempo, pero como decía, en el aspecto espiritual está hablando de la palabra de Yahweh, Yahushua, que es el pan de vida, el agua de vida. Curiosamente, Jerusalén significa la instrucción de paz y Judá el que alaba a Yahweh. Entonces, es como si estuviera diciendo que de la instrucción de paz, de la enseñanza, de la doctrina y de la alabanza a Yahweh, quitaría a Mashiach, que es el espíritu de verdad, y por eso la apostasía. Por la rebelión de la gente se ha enseñado en el mundo entero una doctrina falsa, que por más que digan tener la instrucción del Todopoderoso que trae paz y la alabanza del Todopoderoso, no tienen a Yahushua, que es el pan de vida y la provisión de agua, así como dice sustentador y fuerte. Recuerden que Yahushua es el que sustenta, como dijo Abraham, Yahweh Jireh, ¿verdad? Yahweh proveerá. Sería como decir Yahweh sustentará. Literalmente Yahweh Jireh significa Yahweh verá, ¿verdad? Es como Yahweh verá qué hace, si le da o no, pero el punto obviamente es Yahweh verá su necesidad, Yahweh verá en ese día y proveerá de acuerdo a la necesidad. De hecho, era por eso proveer se refiere a ver antes de. Entonces sigue teniendo que ver con el mismo aspecto de la visión. Entonces Yahweh iré, Yahweh proveerá. O sea, Él es el sustentador. Obviamente Yahweh es el fuerte también, pero cuando vemos en la escritura que todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, entonces la fuerza de Yahweh está en Yahushua. Es Yahushua y por eso nosotros podemos a través de Yahushua ser como el Todopoderoso. O sea, haciéndonos hijos, pero en el aspecto de todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces, al sustentador y al fuerte, al Padre y al Hijo. Y dice después, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador, ¿verdad? Entonces se llevaría a todos los líderes, todos los jueces, los que guiaban al pueblo, etcétera. Ahora, claramente, como hoy en día, por ejemplo, todas las naciones tienen un líder, pero no quiere decir que sea un buen líder. Y si es un mal líder, quiere decir que no es un verdadero líder, está haciéndose pasar por. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh quitaría a los de verdad, los que tienen la sabiduría, los que tienen el conocimiento de cómo liderar, de cómo guiar al pueblo, de cómo ayudarles, para que estuviesen como los que están hoy en día, que lo que hacen es aprovecharse, destruir al pueblo. Dice aquí, y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos serán sus soberanos, para gente sin experiencia. Hoy en día, de hecho, se ve a los mayores como menos tristemente y por eso se respeta más o se espera más de alguien joven por la energía que tenga, no necesariamente por el conocimiento o la capacidad, por cómo se ve, por el aspecto. Curiosamente, en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen todo lo contrario, tienen un anciano que ya el pobre ni da, pero bueno, tampoco los extremos. No, pues hay gente con esa edad que están súper, súper, súper bien. Ese era el que estaba bien, bien mal. Los que dijo anteriormente. Sustentador y fuerte, valiente y hombre de guerra, juez y profeta, adivino y anciano, capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al artífice y al hábil orador. Ven qué curioso. 13, recuerden que el 13 representa unidad. Entonces, como la cabeza hace alusión al líder y todo cuerpo tiene una cabeza y si tiene más ya es un problema, ¿verdad? Una mutación o algo así. Entonces, Yahweh hizo una cabeza para el cuerpo, aunque el cuerpo tiene varias extremidades para representar que el líder tiene que ser uno. Y qué curioso, menciona aquí a 13, así como los 12 discípulos y Yahushua son uno, un cuerpo siendo Yahushua la cabeza. Qué curioso que de número 13 ponen al hábil orador, así como Yahushua es la palabra y nos enseña cómo orar. Él es el intercesor y obviamente cabe dentro de todos los títulos que están aquí, por si algo, como el verdadero sustentador, fuerte,
el verdadero valiente, el hombre de guerra, juez, profeta, adivino en el sentido de vidente, sería una mejor palabra. Adivino ya hace alusión a algo, ¿verdad? Brujería, negativo, vidente es como alguien que puede ver. Y me refiero en el aspecto de que la escritura menciona dos tipos de profeta, el Naví y el Roé, o el que ve, el vidente. Y al anciano, el capitán de 50, y al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. Dice después, y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos serán sus soberanos. Entre el pueblo brotará la violencia, unos contra otros, cada cual contra su vecino. Qué curioso que hace poquito leímos lo de la Torre de Babel y recuerdan que estaban trabajando como uno, o sea, Ejad. 13. Y estaban en rebelión contra Yahweh, pero todos juntos. Entonces Yahweh muestra que a pesar de que la rebelión es mala, la unidad es muy buena. Entonces por eso no destruyó a todos como con el diluvio, les dejó vivir a 2/3 partes. Bueno, sí destruyó una tercera parte por su pecado que era mayor, medida por medida, recuerdan, a los otros los convirtió en otras criaturas. Pero el resto de la gente que quedó los dispersó por toda la tierra en diferentes naciones de acuerdo a los diferentes lenguajes que les dio. Entonces Yahweh dividió los lenguajes y ahí fue donde causó confusión. Por eso se le llamó Babel, que significa confusión, ¿verdad? Cuando se hizo la Torre de Babel, se confundieron los lenguajes y se separaron de acuerdo a los idiomas que cada familia tenía, de las 70 que vinieron de Noah. Entonces ahora vemos aquí que venían mencionados 13 tipos de líder representando la unidad Ejad, que tiene el valor numérico 1, el valor numérico de 1, que es de Hat, tiene el valor numérico 13, al sumar las letras que lo componen. Entonces ahora nos dice que va a cambiar a esos líderes por jóvenes, por muchachos, personas inexpertas. Y por eso se daría la violencia, unos contra otros. Recuerden que la división trae destrucción, la división se trae abajo la casa. Entonces al poner gente inexperta, muchachos, líderes, traerían división y por ende empezaría la violencia y como dice, cada cual contra su vecino. Cuando ellos estaban construyendo la Torre de Babel, como no se pudieron comunicar, se empezaron a pelear entre ellos. Y es algo que sucede hoy en día, que a pesar de que dos personas puedan hablar el mismo idioma, no se entienden y eso lleva al pleito. Y de ahí lo importante que es la comunicación, saber expresarse, lo que se siente y de la mejor manera para también tomar en cuenta los sentimientos del otro, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, yo digo las cosas como son, pero no está pensando en lo que la otra persona está escuchando o cómo lo va a sentir de acuerdo a la tipo de persona que es, la personalidad que tenga. Entonces, muy importante la comunicación, aunque se hable el mismo idioma, y como he dicho, incluso era algo que vemos mucho cuando tenemos la oportunidad de ir a otros países, bendito Yahweh, que hasta el momento hemos estado yendo por América Latina, entonces hemos conocido mucha gente que habla español, pero a pesar de hablar español es como casi, en muchos aspectos, uno puede oírlos y no entender nada porque, digamos, hemos visto, ¿verdad?, como hay montones de aparatos o frutas que les llaman completamente diferentes. Entonces le dicen, ¿usted ha comido tal cosa? Y uno, no, sacan eso. Claro, sí, por supuesto. Entonces, sí, sí. Entonces sucede mucho y también con los dichos, ¿verdad? Y demás, a veces hacen un dicho y he escuchado unos muy buenos, pero ustedes saben que soy malo para los dichos, entonces ni los digo. Sí. Entonces, muy curioso cómo se puede hablar un mismo idioma y no entenderse. Y como he dicho, incluso, ¿verdad? Y sucede mucho en un matrimonio, sucede mucho, pueden hablar un mismo idioma, pueden haber vivido juntos por años, pueden conocerse, pueden saber su vida anterior, etcétera, y aún así no se entienden. Entonces hay que esforzarse no solo para expresarse, sino también para entender lo que le están expresando y no exasperarse. Entre el pueblo brotará la violencia unos contra otros, repito, igual la Babel, y lo vemos hoy en día. Yahushua dijo que antes del fin se levantaría nación contra nación, pueblo contra pueblo. Al decir pueblo contra pueblo, incluye, ¿verdad? Por ejemplo, guerras civiles, ¿verdad? Guerras de negros contra blancos, mujeres contra hombres, etcétera. Cosa que hoy en día promueven muchísimo para conquistar la humanidad, ¿verdad? Al dividir. Entonces, entre el pueblo brotará la violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Cuando alguno tome de la mano a su hermano, lo que decía ahora, ¿verdad? Con esto, el joven se levantará contra el anciano, sucede mucho hoy en día, ya no se respeta a los ancianos. El plebeyo contra el noble, ya no se respeta autoridad o honor alguno. Y también el aspecto de cómo los que lideran hoy en día, se podría decir, son plebeyos y muchos de los que son parte del pueblo están siendo esclavizados de una u otra manera, en realidad son nobles. Dice, cuando alguno tome de la mano de su hermano, cuando alguno tome de la mano a su hermano de la familia de su padre y le diga, tú tienes vestido
tú serás nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina. Vean cómo la situación va a llegar a estar tan mal que solo porque alguien tenga vestido va a ser suficiente para ponerlo por líder. Además de que en el aspecto espiritual, nuestro vestido de Yahushua, ¿verdad? Porque nos vestimos de él para entrar a la presencia de Yahweh y que nos vea sin pecado. Por ende, como decía ahora, muchos nobles que hoy en día están como si fueran plebeyos. Recuerden que la escritura dice que Yahweh escoge lo vil del mundo y que él nos hace reyes y sacerdotes. Entonces, hoy en día hay muchos de esos reyes y sacerdotes celestiales que para el mundo son viles, pero tienen la vestimenta de Mashiach, y llegará el momento cuando verán esa vestimenta en esas personas al ser transformados, a ser resucitados, y muchos le pedirán que los guíe, que los lidere. Cuando alguno tome de la mano a su hermano de la familia de su padre y le diga: tú tienes vestido, tú serás nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina, ¿verdad? También en el pasado, que era muy común, bueno, obviamente todavía sucede, pero ya no es tan común que los padres tuvieran heredad para dar a sus hijos. Hoy en día muchas veces lo que heredan son deudas, problemas, ¿verdad? Ay, ¿ahora cómo hago para enterrarlo? Que ni para eso muchas veces. Por eso el dicho que no tiene, ¿verdad? Ni para caer muerto. Entonces, en el pasado, y que también, ¿verdad? Eso llevó a muchas muertes y asesinatos entre familiares por querer la herencia. Pero hoy en día no hay tanta riqueza en muchas de las familias, principalmente del pueblo, de los que siguen al padre, etcétera, y eso hace que muchas veces lo que hereden sea ruina, y más si incluimos herencia espiritual, ¿verdad? Las maldiciones generacionales y demás. Por otro lado, cuando Yahweh nos cambie el cuerpo para hacernos líderes, reyes de esta realidad, la tierra por los juicios va a haber quedado en ruina, desordenada y vacía, como al principio, como dice también Jeremías. Toma en tus manos esta ruina. Y continúa: él jurará aquel día diciendo: no tomaré yo ese cuidado, pues en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagáis gobernante del pueblo. ¿Verdad? Aquí está hablando, como decía, como el aspecto literal de lo mal que estaría la situación como para que esto suceda. Y me devuelvo un poco: cuando alguno tome de la mano a su hermano de la familia de su padre y le diga: tú tienes vestido, tú serás nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré yo ese cuidado, pues en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagáis gobernante del pueblo, porque arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Oigan, pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh. Un par de cosas aquí. Por un lado, esto anterior: no tomaré yo ese cuidado, se parece un poco a lo que vemos en Zacarías, cuando está el hombre que es profeta y le dicen, le preguntan si es profeta, y él dice: no, yo no soy profeta, siempre he sido labrador, como evitando el que lo llamen por aquello que es, como aquí evitando ser el líder, que en cierta manera también me recuerda al libro El Príncipe, de Niccolo, que decía que el hombre que más apto es para liderar una nación o lo que sea, es el que menos quiere hacerlo, porque normalmente los que quieren y luchan por eso y matan por eso son porque quieren ese poder para controlar al mundo entero, ¿verdad? Quieren ser dictadores y demás. Entonces vemos algo aquí similar: no tomaré yo ese cuidado, pues en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagáis gobernante del pueblo. Y vean lo que dice: porque arruinada está Jerusalén, nuevamente, y Judá, los dos. La instrucción y la alabanza, dos partes muy importantes, y también como la palabra y la voz. Así como uno con la voz alaba a Yahweh y a las personas al decir que son muy cargas o lo que sean. Entonces, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. También curioso que menciona la ruina de Jerusalén, como sucedió y fue arruinada después de que mataron a Mashiach, ¿verdad? 40 años después, y cómo trataron de arruinar a Yahushua y su ministerio, matándolo. Y por otro lado, ha caído, de Nafal en hebreo, de la letra Nun, que se conectaría con el último como Ben David, cayendo, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Porque arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Yahushua como la palabra, la instrucción de paz, que sobrepasa todo entendimiento, y Judá, la alabanza de Yahweh, haciendo alusión a la voz, así como David alababa en los salmos y demás. Dice: y Judá ha caído, pues la lengua de ellos, lo cual nos recuerda nuevamente a Babel, cuando se confundieron las lenguas y trajo división y conflicto. También recordándonos cómo nosotros con la lengua invocábamos otros nombres en oración, además de obviamente cualquier otra cosa negativa que haya salido de nuestra boca. Pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh, ambas. Normalmente
bueno, en el cristianismo casi que no se le da ninguna de las dos porque se dice que es por la gracia, ¿verdad? Entonces no piensan en obras, pero sabemos que la fe sin obras está muerta, entonces le da mucha importancia a las obras, debería, pero se deja por fuera las palabras. Y también dice la escritura que seremos juzgados por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y aquí lo vemos, no solo está diciendo Yahweh por sus obras, está diciendo y por su lengua, porque con lo que hablan, hablan en contra mía. Y no solo se refiere a los ateos o a quienes digan es que el Todopoderoso no existe o el Todopoderoso es malo. No, se refiere a cualquier cosa que se salga de lo que Yahweh manda. Y entre esas amor al prójimo, ¿verdad? Claramente, el segundo mandamiento del cual cuelgan todos los mandamientos. Entonces dice, pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh para desafiar la faz de su estima, como hicieron en Babel. Querían desafiarlo. Según ellos iban a evitar si se daba otro diluvio, iban a evitar ser destruidos al tener una torre que llegara al cielo. Según ellos iban a poder entrar al cielo y tomar control del cielo, ¿verdad? Al poner Jerusalén y Judá arruinada, caído. Después dice la lengua y después dice sus obras. Por ende, la lengua va con la instrucción de paz, ¿verdad? Es con la lengua que predicamos quién es Mashiach. Y muchas veces por la lengua viene la ruina. Después dice Yahudá que iría con las obras. Sus obras han sido contra Yahweh. Como, repito, lo del hijo pródigo, ¿verdad? El Yahushua fue el que es la palabra y nunca pecó, nunca hizo una obra salida de. Y después viene Yahudá con lo que mencionaba, ha caído y menciona por sus obras. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Vean que una vez más compara con Sodoma, igual que habíamos visto en el capítulo anterior. Y repito, por lo que dice Apocalipsis 11, que a los 2 testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Aquí está llamando en sentido espiritual a Israel, en sí a Jerusalén, lo está llamando Sodoma. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, ¿verdad? Se les ve en la cara el pecado. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ¿verdad? Llegan al punto en el que ya ni siquiera lo ven como pecado, les vale, lo publican como si fuera más bien algo de qué exaltarse. Ajá, por ejemplo, como los días de Lot, exacto, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Lot vivía en Sodoma y hoy en día el pecado lo publican por Facebook, Instagram, ¿verdad? Y demás. Ay de sus vidas, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Bendito Yahweh, comerá de los frutos de sus manos. Entonces, por un lado, recuerden que veníamos hablando de la falta de comida que habría, que acaba de profetizar aquí, como en el tercer sello, pero Yahweh dice comerá de los frutos de sus manos. No solo se refiere que el que trabaje come, ¿verdad? Yahweh le va a dar comida si trabaja, va a comer de los frutos de sus manos, pero frutos de sus manos también hace alusión a obras. Entonces, si una persona hace buenas obras, que por ende sería justo, como acaba de decir, dile al justo que le va a ir bien, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Entonces, en este tiempo, las personas que sean verdaderamente justas, Yahweh les va a dar lo que necesiten, les va a proveer lo que necesiten y ahí se va a poder alimentar. Los que van a estar con hambre son los que publican su pecado, los que les vale, los que su conciencia se ha cauterizado y demás. Ay del malvado, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado, confirmando lo anterior, conforme a las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres tienen soberanía de él, ¿verdad? Del pueblo. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres tienen soberanía de él. Se compara esto con el tiempo de Acab y Jezabel. Jezabel se aprovechaba de Acab y hacía cosas en su nombre como si fuera ella más bien la que gobernaba. Como sabemos, Jezabel está conectada con la gran ramera de Apocalipsis, que por ende representa la falsa religión, ya que las mujeres representan congregaciones, también espíritus. Por ende, mujeres tienen soberanía de él, del pueblo. Se refiere a espíritus que no son de Yahweh, a congregaciones o iglesias, religiones que no son de la doctrina verdadera. Los muchachos, ¿verdad? Como repito, inexpertos, líderes del tiempo en el que estamos. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres tienen soberanía de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos, confirmando lo que venía diciendo de la apostasía, que por la rebelión y por el hambre, ¿verdad? No habría en la iglesia, por decirlo así, verdadera doctrina, puesto que, como dice aquí,
los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Si Yahushua es el camino, cuando empiezan a torcer su nombre, su doctrina, su enseñanza, están torciendo el camino para llevarlos hacia otro lado. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Yahweh está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. Yahweh está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. Ahí dice en hebreo Omeid, del verbo amad, que es el que usa en Daniel 12:1 para decir que Micael, que es el malaj de Yahweh, se levantaría. Yahweh está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. Yahushua vino en la primera manifestación para traer misericordia. Ahora se viene a dar el juicio. Curiosamente utiliza el verbo amad o la palabra, bueno, sí es el verbo conjugado en presente. En Daniel lo menciona en futuro y se levantará. Aquí está diciendo y está levantado, mismo verbo, como haciendo alusión a este tiempo en el que viene el juicio. Yahweh vendrá a juicio contra los... ya me adelanté. Yahweh está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. Yahweh vendrá a juicio, ¿verdad? Por eso viene como testigo, ya vino como abogado para defensa. Yahweh vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña, que es Israel, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que trituráis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el soberano Yahweh de los ejércitos. Asimismo dice Yahweh, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Verá claramente para llamar la atención, como hablábamos la vez pasada con la forma en que muchas mujeres usan el maquillaje, los adornos, la ropa, el cabello, para llamar la atención, y hay límites, se debe mantener un balance y saber por qué o para quién se está haciendo, y obviamente hace alusión también a la soberbia del pueblo como tal, en contra de Yahweh, porque recuerden que el pueblo es la mujer del Todopoderoso. La congregación es la esposa de Mashiach. Entonces, cuando andan buscando la atención de otros espíritus, que el espíritu de verdad, que andan buscando el espíritu de error, el espíritu de víctima, el espíritu, ¿verdad? Etcétera, etcétera, lo que están haciendo es tratando de llamar la atención de otros, en vez de la de Yahweh, como una mujer que en vez de buscar llamar la atención de su esposo, anda haciendo lo contrario, buscando la atención de la gente de afuera, sean hombres, sean mujeres, como lo vemos acá, dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, ¿verdad? No les da vergüenza, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el soberano rapará la cabeza de las hijas de Sión. Recuerden lo que dice Paulus en el nuevo pacto con respecto a la mujer que se le dio el cabello como un velo y que por los malachim y por respeto a Yahweh y Mashiach, que la mujer al orar y profetizar se debe cubrir el cabello, así como el hombre no debe cubrir su cabeza, y por eso es común y natural que el hombre quede calvo como representación de eso, entre otras cosas. Entonces, el que diga aquí que rapará sus cabezas, ¿verdad? Es como algo que para la mujer representa muchísima, muchísima vergüenza. Y por eso Pablo dice, si no se quiere cubrir la cabeza, que se rape entonces, ¿verdad? Y ahí todas, ok. Entonces, que indicaría el quitarle la cobertura. Sería porque recuerden que, como he dicho también, el que una mujer se cubra al orar hace que los ángeles vean que ya le pertenece a alguien, como el anillo de matrimonio, por ejemplo, en una mujer. Entonces, el decirle la rapo, está diciendo le quito el anillo, que sería como decir se rompe el pacto. ¿Sí me explico? Entonces, el cabello como señal de pacto, como ese velo, la cobertura, ¿verdad? Como el hombre que cubre a la mujer y le dice que le va a proveer todo lo necesario. También, exacto, ¿verdad? Como desnudarla, puesto que también habíamos hablado, ¿verdad? De por algo se les da esa cobertura a la mujer, y Pablo dice lo de los ángeles, que les llama la atención esa parte. Entonces decía, por eso el soberano rapará la cabeza de las hijas de Sión y Yahweh descubrirá sus vergüenzas. Entonces vean la similitud que hace, el rapar su cabeza, vergüenza, quitarle la vestimenta, ¿verdad? Como dice aquí, descubrir sus vergüenzas. Y qué curioso que muchas veces, bueno, es que ya casi, como dice aquí, sin vergüenzas, ¿verdad? Desvergonzadas. Pero como uno ve en películas así antiguas, cuando sí les da vergüenza, ¿no? Mentira. Que muchas veces usan el pelo para cubrirse, ¿verdad? Como con el pelo se cubren la cara de la vergüenza que les pueda provocar algo, ¿verdad? Como ese velo. Entonces les quita el cabello para descubrir sus vergüenzas. Ya no tienen como a pura emoción. Sí, todas esas cosas que hacen en las iglesias falsas
exacto, para llamar la atención de otras personas, ¿verdad? Hay mucha gente, digamos, ha pasado aquí o he escuchado a otras personas con respecto a nosotros y cosas así, de que al vernos como pocos, porque, ¿verdad? Si pudiera estar aquí toda la gente que es parte de, estuviera presente, aquí no cabríamos, necesitaríamos mucho, mucho, mucho más espacio, bendito Yahweh. Pero la gente espera, ¿verdad? El templo lujoso y todo el mundo llegando en carro y ese montón de gente para decir, ahí está el espíritu, ¿verdad? Lo cual no tiene ningún sentido, pero es súper común que entre más gente la gente piensa que es más verdadera la palabra que se enseña ahí, lo cual en la mayoría de los casos es todo lo contrario, por algo se llena tanto, ¿sí me explico? Cuando y es que por muchas razones, por un lado por cómo trabaja la mente de la sociedad así en masa, a como por el líder que muchas veces se siente tentado a no poder hablar de ciertos temas para evitar que la gente se vaya, para poder caerle bien a todo el mundo, para etcétera, etcétera. Dice, no, esto no puedo hablarlo, esto vamos a hablarlo así, pero vamos a evitar esto y demás. Entonces hay un montón de cosas que no se hablan que el pueblo necesita escuchar, por el cual mucha gente se iría, con solo lo del nombre, como les he dicho, muchos pastores me han dicho, eso no se puede enseñar. Yo sé que es cierto, pero eso no lo puedo enseñar porque la gente no está lista y ya llevo enseñándolo por 15 años y siguen sin estar lista. ¿Por qué? Porque los mismos maestros de ellos no los alistan. Entonces, el hecho de sí, ponen el montón de luces, el montón de baile, emoción, emoción, y bueno, demás cosas que hacen para que se vea muy bonito. Entonces, como cuando Eva vio el árbol del conocimiento, vio que era deseable a la vista, pero la fe viene por el oír, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Dice la escritura. Entonces, mucha gente se va por lo que ve, así como por las apariencias muchas veces juzgan y más bien se van, pero por otro lado. Entonces, como dice aquí, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, lo cual sucede mucho por tener una iglesia más grande, lo que sea, y andan con el cuello erguido. De hecho, ayer estaba oyendo, ¿verdad? Que a veces oigo prédicas ahí en la radio y un pastor estaba hablando de, yo una vez me llamaron para, como que una iglesia lo llamaron y le dijeron, necesito un joven que me envíe aquí a predicarle a los jóvenes. Entonces que él le envió a uno que consideraba capaz y dice, ahora ese hombre ya levantó 10 iglesias y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y hace eso es, y tiene que moverse la iglesia, y tiene que multiplicarse, si no está muerto, y que no sé qué. Y yo entiendo obviamente que Yahweh multiplica, que nosotros debemos multiplicarnos y demás, pero de la manera correcta. Yo espero o prefiero ser poquitos y tener verdad que ser un montón y estar todos engañados. Entonces, después ya se puso a hablar de que me quería meter más sillas y a la iglesia y ya que cosas que uno dice, sí, pero ¿y con eso qué? ¿Verdad? Porque, repito, sí estaba diciendo cosas verdaderas, pero después se pasa a hablar de cosas que no tienen ninguna importancia en el aspecto eterno, espiritual. Y muchas veces eso, como pastor, también lo llega a tentar de que caigan en la soberbia, de decir, ah, es que mi iglesia es más exitosa que esa iglesia, entonces nosotros somos mejores ante el Señor, ¿verdad? Como ellos dicen. Él nos ve mejor porque a nosotros nos ha multiplicado más o porque nosotros tenemos una iglesia más grande, que es legítimo puro Kiko, ¿verdad? El chavo, ah, no, sale con el juguete. Mi juguete es más grande, ¿verdad? Pura tontera y muchas veces de esa debilidad en la mayoría de los aspectos de los hombres, ¿verdad? Como cabeza. Entonces, se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados que caminan como si danzaran, ¿verdad? Esos movimientos que pueden hacer las mujeres para llamar la atención del hombre. Eso. El hombre. Y eso es lo que hacen las iglesias con muchas de esas cosas para llamar la atención, haciendo sonar los adornos de sus pies. Tirin, tirin. Por eso el soberano rapará las cabezas de las hijas de Sión y Yahweh descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el soberano el adorno del calzado. Oigan eso, el adorno del calzado. ¿Qué es en la escritura el calzado? Las buenas nuevas. Por eso dice, hermosos los pies de los que llevan las buenas nuevas. Por eso dice la escritura que debemos ponernos el calzado, que es el celo por predicar las buenas nuevas. O sea, predicar la escritura, el nuevo pacto principalmente, y a Josué lo que él hizo por nosotros. Entonces dice, aquel día quitará el soberano el adorno del calzado. Ya no se va a estar adornando las buenas nuevas para llamar la atención a un montón de gente que en realidad no le interesan las buenas nuevas, solo les interesa el adorno. ¿Sí me explico? Solo les interesa verse bonitos, pero terminan siendo como los fariseos que eran muy bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro, como sepulcros blanqueados. Aquel día quitará el soberano el adorno del calzado, todo lo que inventan y le agregan a las buenas nuevas para adornarlo. Las redecillas
las lunetas, ¿verdad? Calendario lunar. Ahora, obviamente, eso era que adoraban a la luna en ese tiempo, principalmente los descendientes de Ismael andaban con esas lunetas, pero ahí muestra la mezcla de creencias, la mezcla de religiones, mezcla, y o sea, pues en cierta forma sí se puede decirlo de calendario lunar, pero no es como que solo eso está diciendo, ¿verdad? Me refiero a cómo terminarían adorando otras cosas que Yahweh no mandó, en este caso la luna, teniendo a la luna como líder, ese espíritu que representa. Así como el sol en lo negativo es Heilel, Lucifer, la luna en el aspecto negativo, masculino sería Samael, femenino, obviamente la gran ramera. Las redecillas, que las redes funcionan para atrapar, ¿verdad? Los collares, los pendientes y los brazaletes, los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, ¿verdad? Está mencionando cosas literales, pero se refiere a la razón por la que los usaban y lo que representa. Y también curioso cómo se conecta con lo que veníamos leyendo de Yom Kippur. Azazel, que fue el que enseñó a hacer muchas de estas cosas para llamar la atención, y que fue el otro que enseñó a hacer armas de guerra para la violencia, destrucción, y acabamos de hablar en la parte anterior de la violencia que viene por la división como en Babel y ahora está mencionando el que a las mujeres les quitará todo lo que usan para llamar la atención del hombre. Muy conectado, repito, con la torre de Babel y con la razón por la que Yahweh mandó el diluvio y con el tiempo en el que estamos en el aspecto espiritual. Dice los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, los turbantes y los tocados, que ya están muy tocados también. Todo, básicamente lo que usaban para embellecerse, o usan. Ahora, vean qué dice el lino fino. ¿Quiere decir eso que usar lino fino es prohibido? Obviamente no, porque por otro lado en la escritura dice que nos vamos a vestir de lino finísimo. Entonces, vuelvo y repito, todo me es lícito, mas no todo edifica. Hay que ver para qué lo está usando, con qué fin. Y por el fin con el que ellas lo usaban, Yahweh dice que se los quitará. De hecho, la escritura dice que la gran ramera se viste así también. ¿Por qué? Porque quiere hacerse pasar por la verdadera. Entonces Yahweh dice, les quitaré el lino fino, les quitaré toda la bendición que les ha dado a través de la historia a los que están en la mentira. En lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, soga en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de rizos del cabello. En lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropas ásperas. Recuerden cómo la escritura dice que los dos testigos se visten de ropas ásperas. ¿Está durmiendo ese hombre? Soy yo, se está durmiendo. Sáquenlo. Los dos testigos se visten de ropas ásperas por el ministerio, la doctrina que tienen que enseñar, por el tiempo en el que se manifiestan, etcétera. Y vean cómo aquí se conecta entonces con ese tiempo porque dice que cambiaría Yahweh las vestiduras. En lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropas ásperas. Y cicatriz de fuego en vez de hermosura. Qué fuerte. Cicatriz de fuego, dolorosa y también, ¿verdad? Como se ve de desagradable, la cicatriz de fuego. Qué curioso que diga esto después de las ropas ásperas, porque recuerden que he dicho cómo todo indica que los dos testigos van a morir por fuego del cielo. Entonces, cambiar de ropas de gala a ropas ásperas, cicatriz de fuego en vez de hermosura. Porque también, al ser la venida del Hijo del Hombre, como los días de Lot, recuerden que Lot fue destruida con fuego. Y así va a ser este tiempo, el mundo destruido por fuego. ¿Ibas a decir algo? Dijiste. Ajá. Y de hecho, sí, como la tierra tiene que pasar por eso, entonces Yahweh hace que lo experimenten o lo pasen los dos testigos, ya que van a pagar por, entonces lo pasan con, y como representación para que el mundo que queda se dé cuenta de lo que viene para el mundo entero, que es también la razón por la que Yahweh manda fuego del cielo para destruir a Gog y Magog al final del milenio. Entonces, en lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropas ásperas y cicatriz de fuego en vez de hermosura. Curioso cómo leímos en Yom Kippur con los dos hijos de Aarón, que por ser hijos de Aarón no dudo estuviesen vestidos de gala, pero cuando murieron por fuego del cielo, muchos se tuvieron que vestir de ropas ásperas. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán. Sus puertas se entristecerán y enlutarán. Y ella desamparada se sentará en tierra. Esto se puede conectar también, ¿verdad? Con cómo el pueblo fue llevado al exilio en Babel. Curiosamente, Babel, donde sucedió lo de la Torre de Babel, ¿verdad? Y fue el pueblo exiliado después, por ende se conecta con varias cosas de las que dijo, con lo de Babel y con lo que vendría para ese tiempo y obviamente con lo que vendría para nuestro tiempo. Que el plano espiritual sucede algo cuando las mujeres se cortan el cabello, tomando en cuenta que los ángeles se enamoraron por medio del mismo. Pues sí, debe haber algo, claro. O sea, bueno, y por otro lado es como que es similar, en el sentido más simple, es similar a lo que dice la escritura de que para el hombre es deshonroso andar el cabello largo.
Entonces, para la mujer es deshonroso andar el cabello corto, ¿verdad? Sería matemáticamente hablando, por lo que puede parecer, en el sentido de cómo un hombre puede hacerse pasar por una mujer al tener el cabello largo y eso es abominable para Yahweh. Ahora, como vimos, no es pecado que una mujer ande rapada, simplemente es vergonzoso, eso es otra cosa.